estás grabando, en estas laderas, este es el lugar donde se deposita el barro que es empleado para hacer este tipo de construcciones. Entonces este barro cae por acarreo en la falda del cerro, se deposita aquí y es muy fácil de extraer. Tiene ya incluso mezclada gravilla de manera natural y cuando se mezcla con agua genera una mezcla muy consistente. Es también que bonito. Es como una vivienda unifamiliar. Su puerta todavía no tiene la influencia de la escotadura en la base para convertirla en puerta en T, pero es una puerta rectangular con este barro que les acabo de mostrar, que es un barro de local, que se mezcla con agua y tiene esta consistencia tan buena. En esta unidad es muy fácil porque solamente agregaron una pared al abrigo rocoso con una ventana cuadrangular y haciendo una habitación de escasos 4 metros cuadrados donde se puede dormir y preparar alimentos perfectamente. Bueno, el 40 Casas, Guapoca y Cueva Grande están localizados en el municipio de Ciudad Madera. Son, digamos, el corazón del grupo Joba en la época del siglo XVI. Y son de los últimos reductos de la cultura Casas Grandes. De hecho, algunos de los materiales encontrados, sobre todo en la Cueva de las Rancherías, en la misma área de Guapoca y de 40 Casas, es decir, el Papigochic, encontramos un montón de materiales ya de la colonia española, vidrio, fierro, incluyendo hasta un horno de pan dentro de los cuartos de este tipo de cuartos de casas acantilado, lo cual nos hace un scope de que este tipo de casas, de construcciones de casa acantilado, inician en la región alrededor del 900 después de Cristo y todavía continúan construyéndose alrededor del año de 1600 después de Cristo, como a la llegada de los españoles. Sitios como estos precisamente son las 40 Casas, el conjunto Guapoca, la Cueva Grande y las Rancherías en el municipio de Madera. Estas cuevas y estos valles fueron habitados desde épocas prehistóricas. Podemos ver allá enfrente, tenemos la Cueva de la Golondrina, es una cueva que no tiene habitaciones prehispánicas del tipo pueblo, estas de arquitectura de tierra, es solamente el abrigo rocoso. Y su contexto, en el contexto arqueológico se puede ver que no hay cerámica y no hay arquitectura, lo cual indica que es una cueva con una ocupación prehistórica. Mientras que estas otras cuevas, me refiero a ocupaciones prehistóricas de 1000 años antes de Cristo, mientras que estas otras cuevas ya tienen ocupaciones del año 1100 de Paquimé, de Casas Grandes, de la cultura de Casas Grandes. Entonces, digamos, el continuo cronológico inicia en la época prehistórica con 1000 años antes de Cristo y casi culmina con la llegada de los españoles, porque habría que considerar que las cuevas no fueron abandonadas como los sitios de los valles. Las cuevas todavía siguieron siendo habitadas por sus
por sus habitantes, valga la redundancia. Lo que sí les quiero mencionar es que para la llegada de los españoles, los frailes y toda esta gente que vino a colonizar por acá, en las fuentes históricas, en sus relatos de conquista, mencionan que los grupos que vivieron en esta región eran los grupos jovas en el siglo XVI. Estos jovas son probablemente los antecedentes de la cultura Casas Grandes. Yo, más que pensar que fueron los ópatas los que construyeron Paquimé, yo me pronunciaría más a considerar que es la cultura jova, la cultura que sucedió a la cultura Paquimé. Mi nombre es Eduardo Pío Gamboa Carrera y mi puesto en el Centro INAH Chihuahua, soy investigador titular. Soy arqueólogo con maestría en restauración y posgrados en conservación. Bueno, las casas en acantilado es un concepto que ha generado, digamos, la especialidad de arqueología en la región para describir un conjunto habitacional de tipo pueblo, que es más bien el hogar por generaciones de una sociedad y de familias que fueron agregando cuarto tras cuarto a lo largo de diferentes generaciones. Estos, como pueden ver aquí a mi espalda, estos cuartitos de escasos 3 por 3 metros tienen hasta segundos niveles. Esas son los conjuntos de unidades habitacionales dentro de cuevas que se llaman casas acantilado. Se caracterizan porque tienen este tipo de graneros que hablan del sistema económico que regía a la comunidad. También vamos a ver que cada una de estas unidades habitacionales tienen áreas de dormitorio, de preparación de alimentos. Todos los cuartos están comunicados unos con otros. Y los contextos arqueológicos son de sociedades agrícolas. Estos grupos que habitaron aquí son economías que se llaman economías de subsistencia y que su economía está basada en la agricultura. Aquí tenemos en el Valle de las Cuevas, al río Piedras Verdes, unos pequeños valles de aluvión muy fértiles, como pueden ver en el horizonte, y aquí se cultivaba maíz, frijol, calabaza, que después en tiempos de cosechas eran depositadas en estos granos. Aunque les voy a decir que no solamente hay casas acantilado en la región, también hay otras casas, digamos, al aire libre que están asociadas a las áreas de cultivo y a las terrazas y trincheras que hay por todos estos pequeños vallecitos montanos y que son empleadas para cultivar. Bueno, la arquitectura para entender la arquitectura tenemos que considerar dos cosas: los materiales y los sistemas constructivos. Aquí los materiales son de un barro local, con una arcilla muy chiclosa, con mucha adherencia. Y la técnica constructiva pues es mediante un sistema que se llama encofrado. Se ponen 2 vigas laterales y se vacía lodo en medio de ellas. Este lodo se deja fraguar, se seca, se separan las vigas y entonces ya tienen la hilera de un muro, y pueden hacer este procedimiento sucesivamente hasta alcanzar la altura del muro deseado, que es como están construidos todos estos cuartitos aquí. La altura de los cuartos es aproximadamente de 10 metros de altura y tienen un sistema de viguería y terrado como cubiertas que también sirven como el firme del siguiente nivel de piso de la construcción. Estas construcciones llegan a tener hasta 2-3 pisos de altura, como se pueden ver aquí en las huellas de la cueva, como los muros llegan justamente hasta generando un segundo nivel que llega hasta la piedra de la cueva, hasta la roca madre. Este es el sistema constructivo, se usa desde aquí hasta madera, por eso toda esta región se llama la región de las casas acantiladas. En cuanto a los acabados de la arquitectura, podemos mencionar que después de formar los muros, hacen aplanados con tierra cribada muy fina, como se pueden ver ahí las capas de aplanados, y para finalizar en algunos aplanados hay pintura mural. Otro de los detalles decorativos de las fachadas de estas casitas tan carismáticas son las famosas puertas en T, que también fueron influenciadas por la cultura Casas Grandes del Valle
del Valle de Casas Grandes. Bueno, el proyecto de la provincia serrana de Paquimé se originó en 1990 con los reconocimientos arqueológicos del Valle de las Cuevas, es decir, aquí en esta región de Casas Grandes. Y lo extendimos hacia la región de Madera, pues por la población tan intensa que hay de este tipo de casas acantilado, poblando la Sierra Madre de Chihuahua. Entonces lo extendimos a las regiones de Madera. Básicamente comprende los municipios de Casas Grandes y el municipio de Ciudad Madera. Hemos registrado alrededor de 180 sitios arqueológicos en el área, todos de casas acantilado. Hemos investigado las diferentes regiones de las casas acantilado y en todas nos hemos dado cuenta que están circunscritas a sus medios ambientes, como están situadas en áreas ribereñas, en la montaña. Entonces ocupan los pequeños valles fértiles de las áreas ribereñas para hacer cultivos, los cañoncitos para hacer sistemas de terrazas y cultivo, y por supuesto aprovechan todos los recursos naturales del entorno. Entre los vestigios arqueológicos que hemos localizado en los contextos de estas unidades habitacionales, básicamente son contextos domésticos donde encontramos, por ejemplo, desecho de madera, porque ellos estaban empleando madera ya sea para la construcción, ya sea para el procesamiento de alimentos, en las fogatas, en los hogares. Entonces encontramos mucho desecho de madera, una industria muy grande de diferentes tipos de madera, de diferentes tipos de corte, de diferentes tipos de herramientas usadas para hacer esos cortes de la madera. Encontramos también, por ejemplo, elementos de los recursos alimenticios. Encontramos semillas de maíz, encontramos semillas de frijol, encontramos espinas de pescado, en fin, encontramos recursos alimenticios de la variedad que les permite el entorno ecológico. Por ejemplo, consumían nopales, consumían agaves, consumían frutos silvestres, ¿verdad? Que son lo que se puede tener aquí. También consumían pavos, cóconos, turkeys, que los usaban tanto para hacer el uso del plumaje como para la alimentación, el uso de la carne. Los huesos también eran usados para hacer perforadores y lesnas. Ellos casi no dejaban materiales orgánicos sin usar. También tenemos mucha industria lítica como obsidiana, pedernal, sílex, con los cuales hacían cuchillos. También hay mucho material de basalto, con los cuales hacían cuchillos, machetes, hachas, bueno, pues para procesar todos estos recursos naturales. También hay utensilios para la caza y la recolección, como cestería, cordelería, todas hechas con fibras de agaves nativos. Incluso al detalle de que hay hasta hilo y anzuelos para pescar hechos de fibras de agave, con puntas de agave, redes, cestos, los mismos petates para dormir, en fin, satisfacían sus necesidades con los recursos naturales que estaban alrededor de su hábitat. Este tipo de cerámicas son muy populares entre los pueblos del suroeste y entre los pueblos de aquí de Casas Grandes. Nos vamos a dejar ahí porque ahí son los contextos. Este es un contexto de terrazas. De terrazas de trincheras que fueron puestas por los habitantes de las cuevas para retención de agua y suelo. Incluso hoy en día ya se puede ver cómo están agarrando suelito esas terrazas porque las restauramos, les volvimos a dar su línea y en efecto es un sistema que sirve para retener agua y suelo. Bueno, pues si honestamente en la mayoría de las cuevas se encuentran en estado de desgracia, básicamente hablando. ¿Por qué? Pues porque ha habido un abandono histórico desde la época del abandono, de cuando ellos eran jovas y los españoles los reclutaron para formar las nuevas colonias. Se abandonaron estas casas acantilado, muchas de estas casas acantilado, y con el tiempo
digamos, el ganado suelto, la falta de cuidados, la falta de inversión de la localidad, de la institución y demás, pues ha propiciado pues la destrucción gradual de este tipo de sitios. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un conjunto habitacional dentro de una covacha, de una cueva, ¿ya? Estamos hablando de alrededor de más de 6, 8 cuartos dentro de esta covacha. Estos cuartos están ya completamente destruidos. Incluso aquí se puede ver que este pedazo de aquí era un muro que estaba en su lugar, pero se colapsó. E incluso todavía está el muro con las piedras y las dimensiones tal cual estaba parado. Esto, a ojos de un restaurador, todavía tiene remedio. Esto se puede levantar, se llama anastilosis, porque aquí hay una orden de caída que se puede leer perfectamente. Se llama anastilosis, se puede restaurar el cuarto con procedimientos científicos. Pues el abandono es gradual y cada vez es mayor. Y el destino, pues es fatal.